Hola, buenos días. Voy a continuar con la exposición de las diversas teorías o escuelas acerca de la diversidad cultural. Nos enfrentamos concretamente al particularismo histórico de Franz Boas. Esta teoría surge a comienzos del siglo XX en Estados Unidos y se va a caracterizar por enfrentarse directamente a las tesis del evolucionismo unilineal. De entrada, al particularismo histórico no le interesa hablar de la cultura, como si existiera algo así llamado cultura con mayúscula. Al particularismo histórico le interesan las culturas. Ello se debe a que dicha teoría está convencido de que todas y cada una de las culturas son particulares, es decir, diferentes, singulares, únicas, distintas. En este sentido, no hay una evolución unilineal, es decir, no hay una escalera de progreso por la que tengan que pasar todas y cada una de las culturas a lo largo de la historia. Si esto es así, va a defender que no hay culturas evolucionadas, más evolucionadas ni menos evolucionadas. No podemos establecer una jerarquía entre las diversas culturas porque todas son distintas, diferentes. Dicho esto, vamos a repasar algunas de las tesis o afirmaciones fundamentales del particularismo histórico. En primer lugar estaría la afirmación de que todas y cada una de las culturas son singulares. ¿Qué significa esto? Que no podemos entender un contenido cultural, una tradición, desde fuera de dicha cultura. Es necesario interpretarlo, entenderlo desde los parámetros culturales de la misma. Relacionado con todo esto está la idea de totalidad. Para analizar, estudiar y comprender una determinada tradición, un estilo de vida, unos valores, unas creencias, unas ideas, tenemos que hacer referencia a la totalidad de elementos de dicha cultura. Os pongo un ejemplo. Cuando días atrás repasamos ese texto acerca del comportamiento, la forma de vida, el estilo de vida de los Yanomami, llamaba la atención poderosamente lo violento que eran estos individuos. No solamente violentos entre ellos, sino violentos con las mujeres. ¿Cómo entender este hecho? Si lo analizamos como algo aislado, es decir, al margen de todo el resto de contenidos, de las formas de vida, de las tradiciones, del entorno también el que tienen que realizan su vida, pues nos puede dar pie a ciertas equivocaciones y distorsiones. Solamente si lo tomamos en un contexto mucho más amplio, en el de todos los contenidos culturales, podemos quizás acertar a entender el porqué de ese comportamiento. Tercero, la distinción entre cultura, raza y lengua. Algo que para nosotros, en principio y solo en principio, es algo obvio, algo incuestionable. Quiere decir esto que no se pueden identificar sin más raza, lengua y cultura. O lo que es lo mismo, es posible que grupos humanos, como dice ahí, con una misma lengua pertenezcan a razas diferentes. O que pueblos de una misma raza tengan lenguas, idiomas y culturas distintas. Como digo, en principio es algo obvio, pero que realmente no es tan obvio. Por último, estaría la idea de relativismo cultural. Significa esto que cuando nosotros desde nuestra cultura nos acercamos a una cultura diferente y nos aventuramos a interpretar, a entender o a valorar o juzgar dicha cultura, es posible, más que posible, que caigamos en una distorsión de los contenidos culturales de la misma, es decir, la distorsión del punto de vista de la propia cultura. En este sentido, según el particularismo histórico y según los defensores del relativismo cultural, cuando uno se acerca a otra cultura, es como si a la hora de interpretarla o intentar entenderla, llevara ya puestas unas gafas, como las que aparecen en la imagen, unas gafas de realidad virtual. ¿Qué es lo que hacemos con esas gafas? Pues distorsionar, deformar aquello que percibimos. Según el particularismo histórico, no se puede valorar una cultura desde planteamientos, ideas o valores ajenos a dicha cultura, porque lo que estaremos haciendo es proyectar nuestras ideas, nuestras convicciones, nuestras creencias a la hora de valorarlo. Para terminar, esta corriente de la antropología cultural, el particularismo histórico, propone el trabajo de campo a la hora de acercarse a otra cultura. Quiere decir esto que para conocer una cultura no podemos conocerla a priori, es decir, desde fuera, o simplemente leyendo un libro, un manual. Para hacerlo es necesario familiarizarse con los individuos de dicha cultura, convivir con ellos en su entorno y observarlos durante largo tiempo, intentando interferir lo menos posible en su vida con el fin de no provocar ningún tipo de distorsión. Por último, a la pregunta por
¿Cómo explicaría el particularismo histórico las semejanzas y diferencias entre las diversas culturas? Pues, según lo dicho hasta ahora, para el particularismo histórico, las diferencias serían lo lógico, lo normal, dado que cada cultura es diferente, es particular, es distinta, es única. En el caso de que se diera difusión, es decir, contactos entre dos o más sociedades, de tal forma que una similar a contenidos culturales de otra, se producirían ciertas semejanzas, pero las semejanzas nunca serían totales, serían más bien aparentes. ¿Por qué? Porque la cultura que asimila, o la sociedad que asimila o adopta esos contenidos culturales procedentes de otra, lo que haría sería adaptarlos, transformarlos en función de sus particularidades y sus peculiaridades. Bueno, pues hasta aquí el particularismo histórico de Franz Boas.